Hola familia, queremos recordarte que la oración es un arma poderosa que tenemos en Dios. Necesitamos ponernos a orar. Te recomendamos que busques un compañero o una compañera de oración. Si no lo tienes, el equipo de Suena Familiar está dispuesto a ser tu compañero o tu compañera de oración. Así que mándanos un WhatsApp con el nombre del integrante del equipo de Suena Familiar que quieres que te ayude en este proyecto. Va a ser de gran bendición. No te lo pierdas. Mándanos un WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. Te recuerdo los integrantes del equipo de Zona Familiar. Los viernes, Rebeca, Leti, Norma y Yadira. El miércoles, Enrique, José Augusto y Pedro. Los lunes, Paco, Norma y Joel. Recuerda, es muy importante ponernos a orar. Te recuerdo el WhatsApp 811-590-9879. Será un tiempo de gran bendición. No te lo pierdas. Que Dios guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Hoy es 27 de julio del 2022. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Qué bueno que usted no pierde el interés en escuchar estas breves explicaciones de la palabra de Dios. Y bienvenido sea usted que por primera vez nos sintoniza. Crea que Dios hoy tiene para usted un mensaje de mucho provecho espiritual. Siempre será recomendable mejor creer en Dios que no creer. Es como cuando debes tener algo en tu poder y no lo quieres tener. Más vale tenerlo y hoy no necesitarlo, que mañana en el juicio de Dios necesitarlo y no tenerlo. Ahí ya no habrá más oportunidad. Bien, hoy nos toca participar a Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Queremos recordarle que usted no está solo o sola en la vida, porque en Cristo usted tiene una familia grande que quiere orar por usted. Si quiere que oremos por usted, solo mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. E igualmente háganos saber si usted quiere que alguien del equipo de Suena Familiar sea su compañero de oración y con gusto nos comunicamos y organizamos con usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase. Dele un like, active la campanita que por ahí se encuentra y compártalo con otras personas. Continuamos con la serie que hemos llamado El poder eficaz de Dios en las aflicciones. Y esto lo queremos ejemplificar con los soldados, mire, que están en la guerra. O también podemos decir que están en aflicciones porque pues en las trincheras de la guerra, ahí no hay ateos. Normalmente existe un miedo natural a la muerte. Crea que para las aflicciones existe la fe, que es un bálsamo que conforta nuestra alma al saber que Dios está en control de todas las cosas y también Él está enterado de todo lo que nos sucede o que nos hace falta. Dios marca la diferencia entre dos personas. ¿Por qué decimos que en las aflicciones es donde se manifiesta mejor el poder eficaz de Dios? Porque por reacción natural no volteamos a buscar a Dios cuando nada nos falta, cuando el refri está lleno de muchas cosas, cuando el dinero lo tenemos siempre, sea poco o mucho, no nos deja de llegar, sea por el trabajo, por su negocio, por las rentas que recibe, por su pensión mensual, por la inversión esa que tiene en el banco, o ahora también por ser de la tercera edad, por ese apoyo que el programa Bienestar entrega a muchas personas. Viéndolo así, ese dinero tan necesario para vivir no deja de llegar. Bueno, esto no está mal. Aquí lo importante es que, aunque le llegue mucho, que usted no se olvide de agradecer a Dios y de compartir de lo que tiene, y mucho menos dejar de creer que es Dios quien nos provee de todo lo necesario. Ahora bien,
existe la pobreza y a ella se le añade la falta de fe. Esto es doblemente una fuente de aflicciones. Y si a esta desesperación de falta de recursos tomamos la ruta equivocada de las drogas, la situación se torna más difícil, más intrincada. Pues le recomendamos que primero busque a Dios, llénese de fe, para que así usted tenga el respaldo de Dios para salir de la dependencia. Porque no solamente está en conflicto la persona en drogas, sino igualmente la familia. Ellos vienen siendo codependientes de las drogas. Esto es toda una aflicción. Procure buscar a Dios para que nadie de su familia caiga en el poder subyugante de las drogas. Y si ya alguien está en drogas, anímelo a buscar ayuda con cristianos, con el pastor de la iglesia que usted conoce, con aquellos hermanos ya conocidos ahí en su barrio. Y no deje de orar a Dios para que esa persona sea liberada de ese poder. Las causas del poder de las drogas pues se desconoce, o mejor dicho, hay varias razones que pueden impulsar a la gente, como la acción de las drogas mismas, el contenido que hay ahí en esas drogas, la presión de compañeros, nos invitan y pues si se siente un compromiso de ir a esa fiesta, a esas reuniones, y ahí empieza, ¿verdad? O el sufrimiento emocional, la ansiedad, la depresión, el estrés ambiental en que vivimos, pueden ser todos factores que intervienen. ¿Cómo salir de las dependencias? Hay varias formas que lo pueden ayudar, pero la forma que Dios le ofrece le libra de ellas y a la vez le da la oportunidad de encontrar la salvación para su alma. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Para esto se necesita la fe, para poder creer que Dios puede hacerle eso, sacarlo de las aflicciones y traerle descanso. Los 12 pasos conocidos para salir de las dependencias son buenos, no son malos. Y si usted es sincero y obra con necesidad de salir de ese ambiente que le han llevado a las aflicciones, puede salir y ya no regresar. Pero ¿quién mejor que Dios para confiar en Él y esperarnos libre de esa vida? Y le perdone sus pecados, lo haga ahora ser hijo suyo, y así, creyendo en Cristo, tener la vida eterna. Ningún otro camino le puede ofrecer este beneficio espiritual. 1 Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Romanos 1:16 nos dice también así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le invitamos a creer en ese poder de Dios que es la Biblia, para que sea usted libre de esas aflicciones que traen las drogas, que están afectando igualmente a su familia. Las drogas van avanzando en el afectar a la persona que se droga, así como al resto de la familia. Cuando la gente es de escasos recursos, el consumo de drogas llega a vivir en un egoísmo, al solo pensar en sí mismo y buscar primero satisfacer su necesidad. No importa de dónde venga el dinero ni el esfuerzo que se hace para obtenerlo. Hay hogares donde por la dependencia se recurre hasta el robo de dinero o de los bienes mismos para venderlos. Las drogas llevan hasta perder la dignidad de las personas. Ayer, platicando con una persona que estuvo en drogas, me decía que luego de recibir a Cristo, su vida cambió inmediatamente. Hoy era drogadicto, dice, y enseguida yo experimenté un cambio en mí. Y enseguidita, en el tiempo de las horas o al día siguiente, él ya no tenía necesidad de recurrir a eso. Bien, pues esto me hizo pensar en mí mismo, porque pues en mi vida sin Cristo igual en varias ocasiones quise dejar el alcohol, pero no me era posible. Eran solo 3-4 días sin consumir. Al rato regresaba como sediento y deseoso de consumir. Me bastaron solo 3 meses para dejar el consumo, y hoy han pasado ya 4 décadas.
y no he vuelto a buscar el alcohol. El tabaco lo dejé a los 3 días, e igualmente no he vuelto a desear un cigarro. En ocasiones me da curiosidad de fumar, pero no quiero ser mal ejemplo en mi familia o a mis hermanos en la iglesia, vecinos en mi barrio, que me vaya a ver alguien, ¿verdad? Cristo fue suficiente en mi vida y confiamos en que lo puede ser también para usted. Solo es cuestión de que usted quiera creer en Cristo. Si necesita ayuda, háblenos, le ayudamos a salir de esas aflicciones. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con la luz de su palabra, porque la Biblia dice en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies, para que no tropecemos en la vida. Sea igual una luz para su propia familia y en todo su entorno. Ahora sigamos con este mismo tema en la voz de nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y también a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana. Muy buenos días. Como siempre, en la espera de escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con el tema el poder eficaz de Dios en las aflicciones. Y continuamos con este interesantísimo tema del poder de Dios. Ahora en las aflicciones, porque nadie está exento de ellas, de las aflicciones, ni aun los que creemos en Cristo. ¿Recuerdan Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción. Esto nos lo dijo el Señor Jesús. ¿Pero qué? Pero confiad. Tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Saber que sí, tendremos aflicciones como todos, pero debemos tener confianza en Él, porque ya venció al mundo. O sea, que en Cristo somos vencedores. Familia, definitivamente que no nos gustaría tener aflicciones, pero estas vienen por diferentes motivos o circunstancias. Por ejemplo, la adicción al trabajo. Trabajar no es malo, pero sí la adicción al trabajo en exceso. Trabajamos hasta los sábados y domingos y días festivos, descuidando así la atención que necesita usted mismo o su familia o su esposa o sus hijos. O la adicción al alcohol. Existen muchos amigos que les gusta tomar y cuando ven a alguien que trabaja mucho no tardan para convencerlo para irse a tomar. Otros tienen adicción a las redes sociales o a los juegos en línea o a las series de televisión, que aunque hay series instructivas de historia o ciencia, la mayoría se inclina por aquellas que tienen mucha acción o violencia y sexo, o guerras donde el asesinato o el asesinar a otros, porque son asesinatos, se consideran como defender la patria, como por ejemplo estamos viviendo lo de Rusia y Ucrania, que actualmente está a la vista, ¿verdad? Sí lo estamos nosotros viviendo porque estamos en este mundo y surgen jóvenes que quieren pasar a la historia asesinando a otros que ni siquiera conocen, pero a veces a sus mismos compañeros de escuela. Por ejemplo, ¿verdad? Y así surgen unas y otras aflicciones continuamente que nos suceden en una forma individual, familiar, nacional o mundialmente. Como las sequías, en el libro de Samuel podemos ver que los profetas de Dios eran instrumentos usados para profetizar estas calamidades por causa del pecado. Y vemos que se arrepentían, y Dios enviaba la lluvia necesaria en el tiempo necesario, haciendo llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Bendito sea Dios. Pero familia, consideremos las siguientes recomendaciones. Cómo salir de las adicciones
y vivir en el poder de Dios. Primero, admitamos que Dios es nuestro creador y que Él tiene el poder para restaurarlo. Salmo 71, 20 y 21 dice: Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Oh Dios. También sometamos nuestra voluntad a la de Dios. Mateo 16, 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 también dice: Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Preparémonos para una dura batalla por las adicciones. No nos dejarán ir muy fácilmente, pero recordemos que no lucharemos con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Él nos da para salir victorioso. ¿Quiere que lo sostengamos en oración en este proceso? Mándenos un WhatsApp al 811-590-9879. Puede llamarnos o dejar una nota de voz o mandar un mensaje de texto. Les recordamos que nuestros programas también los publicamos en Facebook, Instagram y YouTube. Por favor, inscríbase, dele like y active la campanita y compártanlos si así lo desean. Les invitamos también a que consideren a este equipo que les está sirviendo para orar. Ese tiempo que quiere usted invertir en oración, puede compartirlo con nosotros. En este tiempo de aflicción, puede contar con nosotros porque ya nos conocen. Estamos a sus órdenes para servirles. Y estamos de regreso solamente para agradecerles su amable atención al tema de hoy acerca del poder eficaz de Dios en las aflicciones. Familia, busquemos este poder para enfrentar las aflicciones. Como cuando el Señor le dice a Pedro, recuerda, el enemigo os ha pedido para zarandearos. Pero, oh Señor, yo he rogado al Padre. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Necesitamos fortalecer esa fe a través de su palabra. Pero ya está aquí Pedro para continuar con este tema tan interesante. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José, buenos días, hermano Enrique. Y buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Estamos hablando acerca de las aflicciones, una de las aflicciones más tremendas que destruye a la familia, pues son las adicciones, tanto el alcoholismo como la drogadicción. Han penetrado a los hogares y no solamente los hogares del mundo, sino también en los hogares cristianos se está teniendo problemas con esta situación de las adicciones. El tema en esta mañana es el poder eficaz de Dios en las aflicciones. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? ¿Quién de nosotros no tiene aflicciones? Pero bueno, hay aflicciones pequeñas y hay aflicciones grandes. El caso de la drogadicción, cuando esta peste llega a entrar a la familia y uno de los integrantes cae en las drogas, pues se empieza a vivir un infierno en casa. El muchacho o la muchacha que está en esta situación, cada vez se empieza a consumir más y pareciera que fuera imposible, pero recordamos que para Dios no hay nada
imposible. Así es que si en su casa está pasando por esta situación, recuerde que tenemos el poder eficaz de la oración. ¿Cómo salir de las adicciones? ¿Cómo salir de las adicciones y vivir en el poder de Dios? Bueno, si la persona no ha conocido a Cristo, es tiempo de entregar tu vida a Cristo. Es tiempo de hacer cuentas con Dios. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que cuando venimos a Cristo, hay un parteaguas en tu vida. Hay un antes y un después. Pero si ya estás en esta situación de drogas, pues bueno, para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos este problema. Y debemos aceptar humildemente la ayuda de Dios para cambiar esos patrones de conducta, esos hábitos, esos malos hábitos de la drogadicción ahí en tu vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3 que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos, sino que debemos tener el concepto correcto. No debemos de tener esos ojos altivos. Hay que ser humildes. Hay que reconocer que hay un problema. Y debemos recordar que tenemos a Dios de nuestro lado. Hay que empezar a poner a este joven, a esta señorita, tal vez un padre de familia que todavía está batallando con el alcoholismo o con las mismas drogas. Pues hay que reconocerlo. Y hay que buscar la ayuda de Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Así es que debemos de venir ante Dios con una actitud humilde, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios para poder salir de esta situación. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando alguien está en las drogas y que empieza a trabajar para dejarlas, entra a un centro de rehabilitación. Esta es una etapa decisiva. Es una lucha muy fuerte para dejar las adicciones. Y en esa primera fase de recuperación, donde se le llama el síndrome de abstinencia, pues los jóvenes entran en una etapa de ansiedad, de desesperación por volver a drogarse, que esto los hace caer en una depresión tremenda, en una ansiedad. Incluso si están cerca de la familia, pueden llegar a golpear a sus padres, a golpear a su mamá, porque no les da dinero para volver a drogarse. La droga es tremenda, es uno de los hábitos más difíciles para quitar, y este síndrome de abstinencia tarda por ahí entre 1 y 2 semanas, entre 7 y 14 días. Es cuando el muchacho va a entrar en una etapa de desesperación muy fuerte, porque el cuerpo empieza a desintoxicarse y las sustancias pues empiezan a salir del cuerpo, y el cuerpo tiene deseos intensos de volver a consumir. Como decía, entran en una depresión, en una ansiedad, en una baja energía, están muy irritables, incluso no duermen por la noche, están paranoicos y llegan a tener problemas de memoria, se les olvidan las cosas. Y bueno, una serie de cosas más que suceden a causa de las drogas. En medio de esta tremenda lucha, recuerda que el poder de Dios habita dentro de ti y te dará la fuerza para resistir. Tenemos que entrar en una guerra espiritual y de rodillas pedirle a Dios por tu hijo, por tu hija, por tu esposo,
por con quien estés batallando. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Tenemos que estar constantemente orando, pidiéndole a Dios por esta situación que tenemos en casa. Y Dios va a contestar. Si tú quieres que te ayudemos a orar, con gusto, llámanos, búscanos ahí por WhatsApp y vamos a entrar en un proceso de sostenerte en oración. Queremos invitarlos a compañeros de oración, donde uno de los integrantes del equipo de Suena Familiar va a estar orando todo el tiempo por esa petición de sacar a tu hijo o a tu familiar de las drogas. Recuerda que es un tiempo de decir ya basta. Si no has entregado tu vida a Cristo, es el momento de hacerlo y estar en el equipo de Dios, en el equipo correcto. Así es que, pues estamos terminando este tiempo. Queremos invitarlo a compañeros de oración. Llámenos al WhatsApp, déjenos un mensaje y vamos a estar orando por su petición todos los días. Dios va a responder. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.